¿Te imaginas una guerra que termine en menos tiempo de lo que dura un capítulo de tu serie favorita? Parece poco probable, pero la historia registra un suceso así. Una guerra de verdad, con barcos de guerra, soldados y cañones, duró solo 38 minutos. Este breve enfrentamiento quedó grabado en la historia. El Imperio Británico chocó con el Sultanato de Zanzíbar. Este combate se hizo famoso por ser la guerra más corta registrada en la historia de la humanidad. La fecha fue el 27 de agosto de 1896. Un día que empezó como cualquier otro en Zanzíbar, pero que terminó con el destino de la isla cambiado para siempre. Esta guerra relámpago, aunque fue corta, tuvo efectos que se sintieron durante mucho tiempo. Sus consecuencias marcaron el futuro de África Oriental. Mostró el poder de los imperios de la manera más clara y directa. Prepárense para descubrir los sucesos que llevaron a este conflicto tan extraordinario. Vamos a descubrir los secretos, los líos entre países y los errores de cálculo. Estos problemas encendieron una guerra más rápida que una tormenta de verano. Pero sus efectos no fueron para nada pasajeros. Dejó una huella imborrable en una isla y en su gente. Zanzíbar. Su nombre te hace imaginar una isla exótica, un refugio. Brillaba en la costa este de África. El aire olía fuerte a clavo y a incienso. La brisa del Índico traía susurros de viejas tradiciones marineras. Zanzíbar era un lugar muy vivo y con mucha historia. Por siglos, fue un cruce clave donde se unían culturas distintas. Comerciantes africanos, capitanes árabes con sus barcos, mercaderes persas y gente con dinero de la India se encontraban allí. Era ejemplo de paz y comercio próspero. Pero en el siglo XIX todo cambió muchísimo. Nació la era de los imperios, y el Imperio Británico se fijó en Zanzíbar. Para 1890, Zanzíbar estaba bajo la influencia británica y se convirtió en un protectorado. Su gobierno interno necesitaba el sí de los británicos. La corona británica influía mucho en los asuntos de la isla, pero este nuevo arreglo hizo que la gente de allí se molestara y se resistiera. La frágil paz se rompió el 25 de agosto de 1896. El sultán Hamad bin Tuwaini murió de repente en su palacio. Oficialmente su muerte fue por causas naturales. Él obedecía los deseos de los británicos. Pero los susurros y rumores corrían por Zanzíbar. Muchos creían que el sultán había sido envenenado. El principal sospechoso era su ambicioso primo, Khalid bin Bargash. Khalid deseaba mucho el trono. Actuó con sorprendente rapidez y atrevimiento. Esa tarde, Khalid se declaró el nuevo sultán. Ocupó el palacio y reunió a sus seguidores. Este acto rompía el acuerdo con los británicos y desafiaba su autoridad. Para los británicos, la acción de Khalid fue un claro acto de rebelión. Se vio como una declaración de guerra. Todo estaba listo para el enfrentamiento. Zanzíbar. Solo oír su nombre te hacía soñar con lugares exóticos y tierras lejanas. Era una isla, una auténtica joya, en la costa este de África. El aire olía fuerte a clavo, nuez moscada y canela. Este lugar, lleno de olores y sensaciones, atraía a exploradores y comerciantes. La llamaban la isla de las especias, y con mucha razón. El clavo era su producto más valioso para vender fuera, y eso hizo de Zanzíbar un centro de negocios súper importante. Las grandes naciones de Europa vieron lo rica que era y la quisieron cada vez más. Pero Zanzíbar no solo tenía especias, también era un paraíso para los ojos. Había paisajes verdes y frondosos, playas de arena blanca y aguas tibias. En su ciudad de piedra se veía una arquitectura de estilo suajili que no había en otro lugar. Tanta belleza dejaba con la boca abierta a cualquiera que la visitaba. Pero claro, los grandes imperios de Europa querían tener cada vez más poder y más tierras. Y el sitio donde estaba Zanzíbar era muy importante para sus planes. Así que, aunque pareciera que todo estaba en calma, los problemas ya estaban empezando por debajo. Durante siglos, Zanzíbar fue un lugar muy importante para el comercio y el intercambio de culturas. Árabes de Omán, comerciantes de Persia y gente de negocios de la India ayudaron a que fuera una ciudad con gente de muchos lugares.
el sultanato de Omán, hizo que Zanzíbar se convirtiera en un lugar poderoso para el comercio. Pero esta riqueza se consiguió con el triste comercio de personas esclavizadas y marfil. La ciudad de piedra, su antigua capital, siempre estaba llena de vida y movimiento. Se construyeron mezquitas preciosas y palacios muy grandes con diseños suajilis. Los mercados estaban repletos de cosas que venían de tierras lejanas. Diferentes culturas y tradiciones vivían juntas allí. El puerto de Zanzíbar, por estar en un buen sitio, permitía controlar las riquezas del este de África. Los países europeos vieron que podían sacar mucho provecho de allí. Querían controlar todas las rutas comerciales. Zanzíbar era una pieza clave en el este de África. Controlarla se volvió muy importante para los grandes imperios. Todo estaba listo para que llegaran otros países a mandar. Empezaba una nueva época en la que otros países iban a meterse. A finales del siglo XIX, vimos el reparto de África. Las naciones europeas se dividieron el continente. Gran Bretaña tenía intereses importantes en África Oriental. Asegurar las rutas por mar a la India era crucial. Alemania apareció como un rival con ganas de poder. Zanzíbar fue clave en esta lucha de imperios. Gran Bretaña empezó a controlar mucho más a Zanzíbar. La Marina Real Británica vigilaba las aguas. La lucha contra la esclavitud sirvió de excusa para intervenir. Agentes británicos se metieron en la política de allí. El sultán fue perdiendo poder para decidir. El Tratado de Heligoland-Zanzíbar de 1890 aseguró el dominio británico. El futuro de Zanzíbar dependía de lo que querían los británicos. La palabra protectorado tenía un gran peso. Estaba claro quién mandaba. El frágil equilibrio en Zanzíbar estaba a punto de romperse. El 25 de agosto de 1896, el sultán Hamad bin Tuwaini murió de repente. Apoyaba los intereses británicos. Su muerte fue un hecho político muy importante. La causa oficial fue muerte natural, pero surgieron sospechas. Esto creó un vacío de poder. La tensión creció en el palacio. El sultán Hamad había obedecido las órdenes británicas. Su muerte cambió todos los planes. La noticia corrió como la pólvora por la ciudad. Para la gente, la muerte significaba que las cosas podían cambiar. Esta vez, el ambiente era diferente. Había preocupación e incertidumbre. El orden de siempre se rompió. La pregunta era clara: ¿quién ocuparía el hueco que dejó el sultán Hamad? La explicación oficial de la muerte del sultán Hamad, que decía que fue por causas naturales, no calmó para nada los rumores que crecían sin parar. En los callejones enredados y los mercados llenos de gente de la ciudad de piedra, empezaron a correr los chismes. Y no eran simples cotilleos, Tenían un peso peligroso. A mucha gente le pareció que la muerte del sultán llegó en un momento demasiado conveniente, demasiado de repente como para creerlo sin más. Otra historia, una más oscura, empezó a crecer en la mente de la gente de Zanzíbar. Esta historia hablaba de traición y engaños, de una ambición tan fuerte que no se detendría ante nada, ni siquiera ante la vida sagrada de un gobernante. El nombre que más sonaba en estas conversaciones en voz baja era el de Khalid bin Bargash. Él era primo del sultán fallecido, un hombre conocido por ser muy terco y por las ganas que se decía que tenía de ser sultán. Los rumores decían que Khalid se había impacientado, que no quería esperar a que el poder le llegara de forma natural o con el permiso de los británicos. Se susurraba que él había planeado la muerte del sultán. La gente decía en voz baja que lo había envenenado, una forma silenciosa y malvada de quitar un obstáculo del camino. Esta acusación, aunque no estaba probada, puso una sombra oscura sobre Khalid y lo que hizo después, pintándolo como un usurpador movido por una ambición sin piedad. Khalid bin Bargash no era un desconocido para los británicos. Él ya había dicho antes que le interesaba ser sultán, y se habían dado cuenta de que era bastante firme e independiente. Las autoridades británicas antes habían preferido a Hamad bin Tuwaini, justo porque lo veían más fácil de manejar. Khalid, en cambio, parecía que podía dar problemas, que no iba a obedecer a los británicos sin rechistar. Esto hizo que los rumores de que estaba metido en la muerte de Hamad preocuparan todavía más al gobierno colonial. Si era verdad,
Significaba que un hombre en el que no confiaban del todo estaba intentando conseguir el poder de forma atrevida, y quizás con malas artes. La idea del envenenamiento se hizo popular muy rápido. Daba una buena explicación para la enfermedad repentina del sultán y para lo rápido que empeoró. En el ambiente político tan tenso de Zanzíbar, donde no estaba claro quién era leal a quién, y los grupos rivales luchaban por tener más poder, estas acusaciones podían encender los ánimos muy fácilmente. Los oficiales británicos en la isla sabían de estas tensiones ocultas. Entendían que la situación era muy inestable. La pregunta ya no era solo quién iba a ser el sucesor de Hamad, sino si la sucesión seguiría las reglas del protectorado, o si alguien reclamaría el poder con más fuerza y desafiando a todos, saliendo de las sombras, apoyado por estos rumores oscuros y preocupantes. A Khalid bin Bargash no le importaron los rumores ni las sospechas para nada, y tampoco esperó a que la complicada burocracia británica, con todos sus papeleos, decidiera quién sería el nuevo sultán. Actuó rapidísimo y con mucha decisión. Esa misma tarde, justo cuando anunciaron la muerte del sultán Hamad bin Tuwaini, Khalid se puso en marcha. Fue derechito al palacio del sultán, que era el gran símbolo de poder y autoridad en Zanzíbar. Allí, rodeado de sus seguidores armados, se proclamó el nuevo sultán, así, sin más. Esto fue un desafío en toda regla, un plantarle cara a cómo estaban las cosas. Al proclamarse sultán por su cuenta, estaba rompiendo totalmente el tratado de 1890. Ese tratado decía que Zanzíbar era un protectorado británico. Y ese acuerdo decía bien clarito que para ser sultán se necesitaba el permiso del gobierno británico. Khalid, al tomar el poder él solo, se saltó este paso tan importante a propósito. Estaba dejando claro que quería gobernar a su manera, sin pedirle permiso a nadie en Londres. Sus acciones demostraban que no le importaba nada la autoridad británica. Era como si les estuviera retando directamente. Él apostaba a que, si actuaba rápido y con fuerza, los británicos no tendrían más remedio que aceptarlo y ya está. En cuanto se declaró sultán, Khalid empezó a asegurar su poder. Juntó a sus seguidores leales, que eran unos cuantos cientos, y empezó a darles armas. Rápidamente, reforzaron las defensas del palacio, pusieron guardias en los sitios clave y se dice que prepararon cañones antiguos, algunos eran reliquias de otros tiempos para defenderse. Khalid no solo estaba haciendo una declaración simbólica, se estaba preparando para defender su título con las armas si hacía falta. Estaba convirtiendo el Palacio Real, que era un lugar de gobierno, en una fortaleza militar. Estaba claro que esperaba que se resistieran a su audaz jugada para tomar el poder. Estaba marcando un límite muy claro. Para el cónsul británico, Basil Cave, y los otros funcionarios de la colonia en la isla, lo que hizo Khalid fue una ofensa que no podían tolerar. Era más que saltarse las normas diplomáticas, lo vieron como una rebelión en toda regla. Todo el sistema del protectorado, que habían montado con tanto cuidado para asegurar el control británico, estaba siendo desafiado de frente. No podían pasar por alto el desafío de Khalid. Si lo dejaban salirse con la suya, sentaría un ejemplo peligroso. Podría animar a más gente a oponerse al dominio británico en Zanzíbar y quizás en otras partes de su enorme imperio. La respuesta del imperio británico, conocido por imponer siempre su autoridad con firmeza, seguro que sería rápida y muy dura. Las acciones audaces y desafiantes de Khalid bin Bargash causaron conmoción inmediata en el consulado británico. El cónsul Basil Cave, el principal representante de la corona en Zanzíbar, entendió la gravedad de la situación al instante. La toma del palacio por Khalid no era solo una violación de los acuerdos diplomáticos, era un desafío directo y claro a la autoridad del mismísimo imperio británico. Tal desobediencia, si no se controlaba, podría deshacer el delicado tejido del control colonial en toda la región. En la mente de Cave no había lugar para negociar. La respuesta tenía que ser rápida, tenía que ser decisiva. Tenía que reafirmar el dominio británico sin lugar a dudas. El cónsul Cave no perdió ni un segundo de tiempo valioso. Envió inmediatamente telegramas urgentes a sus jefes en Londres. Describió el audaz golpe de Estado que había ocurrido con una rapidez alarmante. Detalló la ocupación ilegal de Khalid del centro de poder.
La respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores fue igual de rápida y totalmente clara. No se reconocería el gobierno autoproclamado de Khalid. La autoridad del acuerdo de protectorado británico debía mantenerse a toda costa. Cave recibió instrucciones de entregar un ultimátum. Los términos no eran negociables. El imperio se preparaba para imponer su voluntad, y el poder de la Marina Real ya estaba cerca. El ultimátum fue redactado con una claridad escalofriante y una precisión tajante. No dejaba lugar a malas interpretaciones ni a esperanzas de retraso. Se le ordenó a Khalid bin Bargash que abandonara su puesto usurpado. Se le ordenó arriar su bandera personal, que ahora ondeaba de forma provocadora sobre el palacio del sultán. Él y sus fuerzas reunidas debían evacuar por completo los terrenos del palacio. La fecha límite para el cumplimiento total se fijó con una finalidad amenazante: las 9 de la mañana del día 27 de agosto de 1896. No cumplir estas exigencias, advertía implícitamente el mensaje, resultaría en consecuencias inmediatas y graves. El reloj había empezado a correr sin descanso. Esto no era una petición, era una orden imperial respaldada por la amenaza no expresada, pero entendida por todos, de una fuerza arrolladora. El Imperio Británico, en la cima de su poder mundial, no hacía amenazas en vano. Varios poderosos barcos de guerra de la Marina Real ya estaban anclados de forma amenazante en el puerto de Zanzíbar. Sus cañones eran un testimonio silencioso de la capacidad y voluntad de Gran Bretaña para hacer cumplir sus exigencias. El mensaje para Khalid era brutalmente simple: rendirse por completo o enfrentarse al poder destructivo de la maquinaria militar más formidable del mundo. La elección, aunque difícil, era suya, pero las consecuencias de la desobediencia se dejaron muy claras. Cuando amanecía en la fatídica mañana del 27 de agosto de 1896, el puerto de Zanzíbar presentaba una escena de muchísima tensión. La flota naval británica estaba esperando una muestra impresionante del poder del imperio. Había 5 barcos de guerra, como el HMS Philomel, el HMS Thrush y el HMS Sparrow, con sus marineros listos para la batalla. Estos barcos no estaban allí solo de adorno. Sus cañones estaban cargados y apuntaban con mucho cuidado al palacio del sultán. El bronce y el acero brillantes relucían de forma amenazante con la luz de la mañana. Cada marinero, cada soldado, sabía lo que tenía que hacer. Esperaban la señal, la orden que soltaría un ataque terrible sobre el sultán que no se rendía. El oficial naval británico de más alto rango allí, el contraalmirante Harry Rawson, era el encargado de cumplir la política firme del imperio. Tenía órdenes directas de Londres. No había mucho espacio para decidir por sí mismo o para intentar arreglar las cosas a última hora. El ultimátum se había entregado y sus condiciones no se podían cambiar. La maquinaria militar británica estaba preparada y lista. La presión mental que causaba esta fuerza tan grande y visible era muchísima. Era un mensaje claro y duro para Khalid y sus seguidores. Si seguían sin obedecer, serían destruidos rápidamente y sin piedad. Los barcos no solo representaban poder naval, sino también la decisión firme de un imperio. Aunque parecía que el choque era seguro, quizás se hicieron algunos intentos débiles y desesperados para evitar la crisis en esas últimas horas. Quizás enviados de Khalid intentaron volver a hablar, pedir más tiempo, o ofrecer alguna solución que no fuera rendirse del todo. Se dice que los americanos en la isla intentaron mediar. Pero la postura británica siguió siendo firme y sin cambios. La hora límite de las 9 de la mañana era sagrada. A Khalid se le había dado la oportunidad de obedecer, y él había elegido claramente no hacerlo. Para los británicos, el asunto ya no se podía negociar. Se trataba de mostrar su autoridad y dar un ejemplo. Mientras los minutos pasaban sin parar hacia las 9 en punto, un silencio raro cayó sobre la ciudad de piedra de Zanzíbar. El jaleo normal de la mañana en la ciudad del puerto estaba apagado, cambiado por un ambiente lleno de preocupación y miedo. Los habitantes sabían que algo terrible estaba a punto de pasar. Desde el palacio, Khalid y sus hombres miraban los barcos británicos, que no cedían. A bordo de esos barcos, los marineros miraban sus relojes, con los dedos firmes en los gatillos. El destino de Zanzíbar y las vidas de muchos pendían de un hilo. Los últimos granos de arena caían por el reloj de arena de la paz. El mundo, o al menos este pequeño rincón,
contenía la respiración. Para las fuerzas reunidas del sultán Khalid, la repentina y violenta erupción de tanto poder de fuego fue un golpe aterrador. La mayoría de estos hombres no eran soldados profesionales con experiencia en combate. Eran un grupo variado. La guardia personal askari del palacio del sultán, sirvientes muy leales y muchos voluntarios civiles que se unieron a su causa, junto con muchos esclavos desafortunados obligados a servir. La pura ferocidad del bombardeo naval los desorganizó por completo y de inmediato. Una ola de pánico, contagiosa e incontrolable, se extendió como la pólvora entre ellos. El entrenamiento disciplinado, las armas avanzadas y la fría eficacia de la Marina Real eran mucho más de lo que podrían haber imaginado o para lo que podrían haberse preparado. Solo el ruido terrible era ensordecedor, los confundía y desanimaba incluso a los más valientes. El magnífico palacio del sultán, el Beit al-Hukum, un querido símbolo del orgullo, el poder y la rica historia de Zanzíbar, pronto se convirtió en el objetivo principal del ataque británico. Grandes proyectiles, disparados desde los potentes cañones de los barcos británicos, comenzaron a golpear sin parar su estructura débil. Partes de madera decorada, balcones tallados con detalle y celosías delicadas, se hicieron miles de pedazos, cayendo por la fuerza de las explosiones. Las paredes de piedra, aunque parecían gruesas y fuertes, resistieron muy poco el poder de los modernos cañones navales. Las llamas comenzaron a salir casi al mismo tiempo en varios lugares, porque partes de los proyectiles que causaban incendios prendieron los materiales secos y fáciles de quemar del palacio. Pronto, columnas espesas y ahogantes de humo negro salían de forma amenazante por las ventanas y el techo que se caía rápido, una hoguera terrible y ardiente visible en toda la ciudad. Los pocos cañones que aún funcionaban del lado de Zanzíbar intentaron devolver el fuego con valentía, pero fue inútil. Sus viejos proyectiles, sin alcance ni puntería, volaban sin hacer daño por el aire, cayendo en el mar lejos de los barcos británicos. Algunos quizás golpearon sin efecto los gruesos cascos de acero blindado de los barcos, sin causar daños importantes. La única ametralladora Gatling, quizás su arma más moderna, disparó con rebeldía por un corto tiempo, lanzando muchas balas. Pero también fue encontrada rápidamente y silenciada por el ataque concentrado y preciso de los británicos. Fue una lucha terriblemente desigual desde el principio. La enorme diferencia de tecnología entre los dos bandos era muy clara y brutal para todos. Los hombres de Khalid se encontraron en peligro, con muchas menos armas y totalmente superados. El terrible costo en vidas de esta lucha breve y brutal comenzó a crecer muy rápido del lado de Zanzíbar. Las bajas entre los defensores de Khalid fueron catastróficas. Hombres sin protección morían sin piedad por la metralla de los proyectiles que explotaban, aplastados por los escombros pesados del palacio que se caía, o quemados por los incendios que se extendían sin parar. Los terrenos del palacio, antes perfectos, se convirtieron rápidamente en un lugar horrible de masacre, caos y sufrimiento terrible. Las fuerzas británicas, en un contraste muy claro, seguían protegidas por los fuertes lados blindados de sus barcos de guerra. Ellos no tuvieron esas pérdidas. De hecho, ni un solo marinero británico murió durante toda la lucha de 38 minutos. El desequilibrio total de poder se tradujo directamente en una cuenta horrible y desigual de muertos y heridos. Esto no fue una batalla como las de antes. Fue una destrucción planeada y sistemática. El bombardeo naval británico continuaba su trabajo de destrucción sin parar, de forma organizada y eficaz. No había pausa en el ataque, ni un momento de descanso para los defensores que estaban atrapados en el infierno que crecía más y más en los terrenos del palacio. Los 5 barcos de guerra del escuadrón británico, el HMS Philomel, el barco principal HMS St. George, los cañoneros HMS Thrush y HMS Sparrow y el HMS Raccoon coordinaban muy bien sus disparos destructores. Trabajaban de forma organizada para acabar con cualquier grupito de resistencia que quedara, por pequeño que fuera, y para asegurarse de destruir por completo la capacidad militar de Khalid bin Bargash.
Cada nueva explosión mandaba más olas de terror y tristeza entre las filas de Zanzíbar, que eran cada vez menos. El mensaje del Imperio era muy claro y duro. Rendirse era la única opción para parar la matanza que estaba ocurriendo. El HMS St. George, un crucero mucho más grande y con armas más potentes, disparó sus cañones más grandes, causando daños enormes en la estructura no solo del palacio, sino también en varios edificios cercanos dentro del complejo del palacio. Los cañoneros más pequeños y ágiles, el HMS Thrush y el HMS Sparrow, como no necesitaban aguas muy profundas, se podían acercar más a la orilla. Esto les permitía apuntar a lugares específicos dentro de los terrenos del palacio con una puntería aún mayor y más destructora. Lanzaban sin parar, como si nunca fueran a acabar, un montón de proyectiles contra los edificios que ya estaban ardiendo y cayéndose a pedazos. Los marines reales que estaban en estos barcos también estaban listos para desembarcar, si hiciera falta para asegurar la zona, aunque al final el bombardeo naval fue tan fuerte que casi no hizo falta. Cada barco de la flota británica cumplió con su parte para acabar rápido con la autoridad de Khalid. En medio de todo el caos y la destrucción, ocurrió un momento muy importante y triste, con mucho significado. La bandera personal del sultán, de un rojo brillante, que ondeaba desafiante sobre el palacio desde que Khalid se proclamó sultán, se convirtió en un objetivo para los artilleros británicos. Un proyectil bien apuntado de uno de los barcos de guerra le dio justo al mástil principal. El mástil se partió, y la bandera, que ya estaba rota y hecha jirones por la metralla y la fuerza de las explosiones, cayó lentamente, desapareciendo entre el humo espeso y las llamas que subían. Su caída fue una señal muy clara de que el reinado de Khalid se venía abajo y de que su resistencia era inútil y muy triste. Para todos los que miraban, tanto los marinos británicos como la gente de Zanzíbar que estaba aterrorizada, este suceso tan fuerte significaba claramente que el trágico final estaba cerca. Dentro de las ruinas que ardían y se caían de lo que una vez fue un palacio real magnífico, la triste y clara realidad de su situación desesperada se hizo muy evidente, incluso para los seguidores más fieles y entusiastas que le quedaban a Khalid. Su poca artillería había sido destruida de forma organizada en los primeros minutos del combate. Sus compañeros caían por todas partes, víctimas del bombardeo sin parar y del fuego que se extendía. El palacio mismo, su principal lugar de defensa, se estaba convirtiendo rápidamente en una trampa mortal imposible de defender, una tumba de fuego. Seguir resistiendo ya no era solo inútil, era claramente un suicidio. La valentía y el espíritu rebelde que mostraron al principio los hombres de Khalid desaparecieron por completo ante un poder de fuego tan grande, sin piedad y mucho más moderno. Los pensamientos, sin poder evitarlo, pasaron de la rebeldía y la lealtad al sultán, al simple instinto de sobrevivir. Mientras el gran palacio se convertía rápidamente en un infierno de llamas y sus defensas, armadas a toda prisa, se deshacían por completo bajo el ataque británico, Khalid bin Bargash por fin entendió, y ya sin vuelta atrás, que su ambiciosa causa estaba totalmente perdida. Su intento breve, atrevido y, al final, desafortunado de tomar el trono de Zanzíbar, estaba terminando en una aterradora tormenta de fuego provocada por las armas de la Marina británica. Sobrevivir él mismo y no mantener el poder se convirtió en lo más importante y urgente para él. Planeó una huida desesperada por la parte de atrás del palacio en llamas, mientras las bombas británicas seguían cayendo a su alrededor con una puntería mortal. Acompañado por un pequeño grupo leal de sus consejeros más cercanos y unos pocos seguidores armados que le quedaban, huyó rápidamente por las calles caóticas y llenas de humo de la ciudad de piedra, buscando escapar de la destrucción que él mismo, sin querer, había provocado. Su destino desesperado era el consulado alemán, que él veía como un lugar seguro. En la complicada red de rivalidades entre las potencias coloniales europeas, Khalid quizás esperaba que Alemania, un importante rival de la influencia británica en África Oriental, pudiera darle refugio y protegerlo de la furia del Imperio Británico. Mientras tanto, de vuelta en el puerto, alrededor de las 9:40 de la mañana, con la bandera del sultán ya caída y el palacio inutilizado como objetivo militar, los comandantes navales británicos vieron que ya nadie disparaba desde la costa. El objetivo principal de su ataque de castigo, el palacio,
Era ahora un infierno de llamas que nadie podía controlar. Comenzaron a llegar informes fiables que confirmaban que Khalid bin Barghash de verdad había huido del lugar. Contento con el resultado, el contraalmirante Rawson dio la orden tan esperada de dejar de disparar. Los poderosos cañones de la Marina Real por fin dejaron de sonar. Un silencio extraño, casi como si no fuera normal, cayó entonces sobre el puerto de Zanzíbar y la ciudad, que estaba en shock. Este silencio solo se rompía por el crujido insistente y voraz de las llamas que se comían lo que quedaba del palacio y los lejanos lamentos tristes de los heridos y los moribundos. El bombardeo había terminado. La escena que quedó después fue una de destrucción total y espantosa. El magnífico palacio del sultán, que antes era una joya de la arquitectura suajili, era ahora una ruina humeante y ennegrecida. Sus elegantes fachadas estaban destrozadas, sus lujosos interiores destruidos por el fuego y las explosiones continuas. Los terrenos de alrededor estaban llenos de escombros retorcidos, los cuerpos sin vida de los defensores caídos y armas abandonadas que ya no servían para nada. Una nube de humo espeso y picante flotaba pesada y agobiante en el aire de la mañana, como una prueba triste y visible de lo feroz y eficaz que fue el conflicto, a pesar de ser tan corto. 38 minutos. Es un rato que muchas veces ni notamos en un día normal. Menos tiempo del que mucha gente tarda en ir de su casa al trabajo. Mucho menos tiempo que una comida tranquila en familia. Pero, en este tiempo tan corto, casi increíble, un conflicto armado completo, una guerra, en toda regla, había empezado. Se había luchado con fuerza y había terminado de forma clara. La guerra anglo-zanzibariana, que ocurrió el 27 de agosto de 1896, grabó así su nombre único y un poco famoso en los libros de historia militar, para ser conocida siempre por lo corta que fue, algo increíble y sin igual. La rapidez, precisión y crueldad total de la acción militar británica sirvió como una muestra clara y brutal del poder imperial sin control a finales del siglo XIX. Fue una lección enseñada con una fuerza terrible. El refugio del sultán fugitivo. Khalid bin Barghash, con sus sueños de gobernar hechos pedazos por un bombardeo británico, hizo lo imposible por ponerse a salvo. Huyó de las ruinas humeantes de su palacio. Era un hombre perseguido. Su destino era el consulado alemán, que estaba cerca. Sabía que pisar suelo alemán, aunque fuera solo ese pequeño rincón en Zanzíbar, le ofrecía una pequeña esperanza de protección. Era un refugio temporal contra la furia de las fuerzas británicas. Los británicos se enteraron enseguida de que se había escapado. Sabían perfectamente dónde se había refugiado. ¡Qué frustrados estaban! Por los pelos se les había escapado de las manos, al menos por ahora. La presencia de Khalid en el consulado alemán era un problemón diplomático enorme y urgente para los británicos victoriosos. Entrar a la fuerza en el consulado de otro país era una violación muy seria de las leyes internacionales y de las costumbres diplomáticas. Una acción así podría provocar un incidente internacional mucho más grande y complicado, especialmente con el poderoso imperio alemán. Alemania era una gran potencia europea, un rival muy serio para los intereses británicos en todo el mundo, incluso en África Oriental. El cónsul Basil Cave y el contraalmirante Rawson, a pesar de su aplastante victoria militar de hacía unos momentos, ahora se enfrentaban a un jaque mate muy delicado. Su tremendo poder estaba de repente limitado por las líneas invisibles de la inmunidad diplomática. Los oficiales alemanes en Zanzíbar ahora tenían una importante carta bajo la manga. Al concederle asilo a Khalid, no es que estuvieran apoyando necesariamente su rebelión contra la autoridad británica. Lo que hicieron se podía ver como que estaban cumpliendo con las normas diplomáticas internacionales sobre el derecho de asilo. Pero también podía verse como una forma sutil, pero deliberada, de Alemania para afirmar su presencia e influencia en la región. Era un pequeño, pero directo, recordatorio a Gran Bretaña de que no eran la única potencia europea con intereses y poder en África Oriental. La decisión de proteger a Khalid colocó a Alemania en una posición de ventaja diplomática temporal sobre sus rivales británicos. Para Khalid bin Barghash, el consulado alemán se convirtió en una prisión incómoda. Estaba a salvo de una venganza británica inmediata, pero de ser libre, nada de nada. Los días se hicieron eternos mientras esperaba, lleno de angustia, confinado entre los muros del consulado. Era un sultán sin reino,
un gobernante sin poder que dependía por completo de la buena voluntad diplomática de sus anfitriones alemanes. Fuera del consulado, las fuerzas británicas mantenían una vigilancia constante y atenta. Se aseguraban de que no pudiera escaparse de nuevo. El ambiente estaba cargado de una tensión que se podía cortar, mientras diplomáticos de alto nivel de Gran Bretaña y Alemania comenzaban las negociaciones. Su destino final ahora estaba siendo debatido por los imperios, muy lejos de las ruinas aún humeantes de su breve y violento reinado. Un nuevo orden, impuesto rápidamente. Con Khalid bin Bargash neutralizado, aunque de momento no lo hubieran atrapado, las autoridades británicas en Zanzíbar actuaron muy rápido. Su objetivo principal y más urgente era poner un nuevo sultán enseguida. Este nuevo líder tenía que estar claramente a favor de los británicos, alguien que aceptara y cumpliera las condiciones del protectorado sin dudar. Esta acción rápida era muy importante para mostrar que no servía de nada resistirse al poder imperial británico. Estaba pensada para que el protectorado volviera a su papel de obediencia, tal como querían los británicos. La búsqueda de un candidato adecuado y obediente empezó casi en cuanto dejaron de sonar los cañones. Los británicos eligieron rápido a Hamud bin Mohammed. Él era una figura conocida y se sabía que veía con buenos ojos los intereses británicos. Muchos lo consideraban un candidato seguro, de confianza y manejable. Su nombramiento como nuevo sultán de Zanzíbar se organizó con una rapidez asombrosa. De hecho, Hamud bin Mohammed fue proclamado sultán oficialmente ese mismo día, el 27 de agosto de 1896. Las cenizas del Beit al-Hukum, el antiguo palacio de Khalid, todavía estaban calientes y humeando cerca. Este cambio tan increíblemente rápido sirvió para dejar muy claro el control total y decisivo de los británicos sobre los asuntos de la isla. No se permitió que se creara un vacío de poder. Lo que pasó después, para los que apoyaban a Khalid, fue terrible y desolador. El bombardeo de 38 minutos había causado bajas terribles. Los cálculos oficiales decían que más de 500 hombres de Khalid murieron o quedaron muy heridos. El palacio, que antes era grande y bonito, y todo lo de alrededor se convirtieron en un escenario horrible de muerte y destrucción. Los leales que fueron capturados se enfrentaban a un futuro incierto y seguramente duro bajo la autoridad británica. El imperio tuvo poca piedad con quienes se habían atrevido a levantarse en armas contra su dominio. Este alto coste en vidas humanas, solo de un lado, sirvió como una lección brutal e inolvidable para la gente de allí. Demostró claramente las consecuencias catastróficas de desafiar a un poder militar imperial muy superior. La guerra anglo-zanzibariana, aunque fue de una brevedad casi increíble, tuvo consecuencias inmediatas y profundas para el futuro del sultanato. El dominio británico sobre Zanzíbar no solo se reafirmó, sino que se reforzó de forma brutal e innegable. Cualquier ilusión que quedara de verdadera autonomía o soberanía de Zanzíbar quedó completamente destrozada por los sucesos de esa mañana. El protectorado, claro, continuaría, pero estaría bajo un control británico aún más estricto y firme que antes. La acción militar rápida, decisiva y totalmente despiadada, mandó un mensaje aterradoramente efectivo por toda el África Oriental británica y a otras colonias en todo el mundo. El Imperio Británico no iba a tolerar ningún desafío importante a su autoridad establecida. El legado de los 38 minutos. La guerra anglo-zanzibariana, que fue como una pequeña nota en la gran historia de las guerras del mundo, pero fíjate que llama la atención por lo increíblemente dura que fue. 38 minutos. Algunas fuentes históricas podrían discutir un poco, diciendo que duró más cerca de 40 o quizás hasta 45 minutos. El número exacto casi no importa mucho. Lo que sí es verdad y es asombroso es esto: una guerra que terminó antes de que mucha gente en la isla se diera cuenta de que había empezado. Pero que fuera tan corta no hizo que sus consecuencias fueran menos importantes o duraderas. Fue una demostración de poder brutal y muy directa. La rapidez misma se convirtió en parte de su historia, una historia impactante que no se olvida, una curiosidad de la historia con un fondo muy serio. Nos enseña lo rápido que pueden cambiar los destinos de la gente cuando hay una fuerza mucho mayor. El coste humano
Una curiosidad un poco triste de esta guerra nos muestra muy claro el terrible desequilibrio de aquella época. Del lado británico, increíblemente, no hubo muertos. Ni un solo marinero o soldado de marina perdió la vida. Solo se informó de un suboficial un poquito herido. Compara esto con las pérdidas terribles que sufrieron las tropas de Khalid bin Bargash. Más de 500 de sus hombres quedaron muertos o muy mal heridos entre las ruinas humeantes de su resistencia. Esta diferencia tan espantosa en el número de víctimas no fue por casualidad. Fue una consecuencia directa de tener mucha más tecnología. Eran las frías cuentas del imperio, una lección muy dura escrita con sangre. Las cicatrices físicas de esos 38 minutos todavía se pueden ver en Zanzíbar, como si susurraran historias de aquella mañana de agosto tan decisiva. El magnífico palacio del sultán, el Beit al-Hukum, aunque quedó bastante destruido, luego se reconstruyó en parte. Pero se dice que algunas partes del edificio, incluso hoy, tienen las marcas del bombardeo británico, testigos silenciosos de aquella violencia breve pero intensa. Quizás lo más conmovedor de todo es la historia de un reloj del palacio. Se cuenta que un reloj dentro del palacio fue golpeado por la metralla y se paró justo en el momento del ataque. Este reloj, que ahora se guarda con mucho cuidado en un museo de Zanzíbar, es como una reliquia, algo que se puede tocar y que emociona, con las manecillas paradas, señalando para siempre la hora de la furia del imperio. Por eso, esta guerra tan corta es más que una simple curiosidad de la historia, o la respuesta a una pregunta de trivial. Se convirtió en un símbolo muy fuerte. Mostró muy claramente las duras verdades del colonialismo del siglo XIX. Enseñó la eficacia terrible con la que las potencias imperiales europeas podían imponer su poder sobre países más pequeños y con menos tecnología en todo el mundo. La guerra fue como un pequeño ejemplo de algo más grande que pasaba en el mundo. La historia de Zanzíbar, concentrada en esa media hora de terror, se repitió de diferentes maneras en otros continentes. Su importancia no está en lo que duró, sino en lo claro que dejó ver cómo funcionaba el control imperial y lo débiles que eran los que se atrevían a luchar contra su avance imparable. ¿Y si el reloj hubiera marcado más tiempo? Uno podría preguntarse, ya sabiendo lo que pasó, si Khalid bin Bargash podría haber cambiado el triste final. ¿Podría haber ganado? ¿Podría al menos haber aguantado mucho más tiempo luchando contra el poder del Imperio Británico? La respuesta, casi seguro, es un no bien grande. Sus soldados, aunque eran muchos, estaban muy mal preparados y no sabían luchar en una guerra moderna. Tenían unos pocos cañones viejos y casi todos los rifles eran anticuados. Se enfrentaban a la Marina Real, que era profesional, muy disciplinada y tenía las mejores armas. Además, contaban con el apoyo de la industria y la organización de un imperio mundial. La pelea fue muy desigual, tristemente, incluso antes de que se disparara la primera bala. Si Khalid, de alguna manera, hubiera conseguido alargar la lucha, quizás unas horas, o incluso un día, las cosas importantes no habrían cambiado. El dominio de los barcos británicos en las aguas cerca de Zanzíbar era total. Nadie podía hacerles frente. Sus barcos de guerra podrían haber destruido cualquier defensa, bloqueado la isla para siempre y desembarcado soldados cuando quisieran. Una guerra más larga seguramente solo habría traído más sufrimiento para la gente de Zanzíbar. Podría haber causado más destrucción en la ciudad de piedra, más allá del palacio, pero el resultado final, que los británicos volvieran a mandar, nunca estuvo de verdad en duda. La situación estratégica era demasiado clara para que pasara otra cosa. Que la guerra durara tan poco, tan sorprendentemente poco, no fue por casualidad. En realidad, fue algo que los británicos buscaron a propósito. Su objetivo no era una guerra larga. Querían una acción rápida, precisa, y que dejara claro quién mandaba. Esto servía para varias cosas. Reducía las bajas y los gastos británicos. Y más importante aún, enviaba un mensaje clarísimo y que daba mucho miedo. Era un aviso claro para cualquier otro pueblo colonizado que pensara en rebelarse o desafiar al enorme imperio británico, o para otras potencias europeas rivales. La rapidez y la fuerza estaban calculadas para demostrar que resistirse no servía de nada y que serían aplastados sin piedad y muy rápido. Era una demostración de poder para asustar y controlar. Al final, esos 38 minutos de agosto de 1896 resumieron toda una época. Nos cuentan un montón sobre las ganas de los imperios de crecer,
sobre lo diferentes que eran las fuerzas de unos y otros, y las tristes consecuencias para los que quedaron en el lado perdedor de la historia. Zanzíbar no solo vivió un suceso histórico curioso, sino que vio el poder colonial en acción, así, tal cual, sin disimulos. Que la guerra fuera tan corta hace que lo que aprendemos de ella sea todavía más claro, más fuerte. Nos recuerda que la importancia de los hechos históricos no siempre se mide por cuánto duran. A veces, los momentos más cortitos son los que dejan una huella más grande, y sus ecos se oyen durante muchísimos años, cambiando los recuerdos y el futuro de los países.